Bienvenidos a PALIC Podcast, un espacio creado para compartir reflexiones en torno a tu bienestar integral y las bondades de los seguros para personas, con Eduardo Arriaga del equipo regional de Pan American Life. Estás escuchando PALIC Podcast. Hola, ¿qué tal? Buen día. Arrancamos con un episodio más de PALIC Podcast. En este episodio contamos con la conducción del Dr. Carlos Pacheco, quien es director regional de programas de salud en Pan American Life, que nos trae una conversación interesante con un especialista del cuidado de la salud. Él se encuentra en Bogotá, en Colombia, y quien amablemente ha accedido a conversar con nosotros sobre temas como el cuidado de nuestros músculos y huesos, un tema de interés general, y para reforzar también temas relevantes que incluimos en las guías de salud que publicamos anualmente en Pan American Life. Nuestro invitado es pionero en la introducción de altas tecnologías para rehabilitación en Colombia, fundador y conceptualizador del primer centro de rehabilitación neurológica con alta tecnología, el cual se llama Mobility Group SAS, en donde lidera un grupo de especialistas en Colombia y Costa Rica de más de 60 profesionales, conformado por médicos fisiatras, neurorehabilitadores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y neuropsicólogos. Atienden un promedio de 2.420 sesiones promedio al año y 600 de problemas de espalda, apoyándose con alta tecnología y robótica centrados en la medicina basada en evidencia, expectativas y necesidades del paciente. Sin más, les cedo el micrófono al doctor Pacheco para darle la bienvenida a nuestro invitado especial y para el inicio de la conversación. Adelante, doctores. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos por este espacio. Le quiero dar la bienvenida al doctor Jan-Marc van Eisenhower a este podcast. Y, doctor, ¿qué tal está? Bienvenido. Muy buenos días, doctor Eduardo y doctor Carlos. ¿Cómo les ha ido? Un placer estar con ustedes y un placer participar en este proyecto tan importante de PALIC para poder acceder a la población que quiere enterarse de cosas nuevas alrededor de temas de salud. Excelente, doctor, y muchas gracias. Y si le parece bien, entremos en la conversación. Claro que sí. Tenemos una serie de preguntas diseñadas y la primera va enfocada en qué son enfermedades del sistema musculoesquelético, enfermedades de nuestros músculos, articulaciones y huesos, y por qué este tema cada vez se ve más frecuente o suena más. Bueno, las enfermedades musculoesqueléticos y osteoarticulares son enfermedades que se derivan normalmente de los sistemas biomecánicos de función articular y de función muscular en general. Hemos visto primero que la población del mundo se ha ido envejeciendo y el envejecimiento de la población del mundo ha traído consigo la presencia de una serie de enfermedades entre las que figuran con mucha frecuencia las enfermedades musculoesqueléticos y osteoarticulares. Y por otra parte, también hemos encontrado alrededor de la sobreutilización de personas que hacen ejercicio de una manera casi profesional, pero que no tienen los mismos cuidados de un profesional alrededor del manejo osteoarticular, o personas que dentro de su actividad laboral tienen actividades orientadas a carga física y que no tienen las consideraciones que deben tener alrededor de los cuidados y alrededor de la protección para evitar que aparezcan lesiones. Entonces, digamos que ha venido habiendo un incremento en el tiempo y ese incremento en el tiempo pienso que tiene alrededor de las lesiones deportivas, del aumento de la edad y de algunos temas laborales como los tres grupos que con más frecuencia encontramos. Excelente, doctor. Y la verdad me parece muy interesante esos comentarios. Cambia nuestra edad, cambian los grupos de enfermedades, cambia la forma en la que nos ejercitamos, se presentan otro tipo de problemas. Una vez este tipo de problemas se presentan en una persona o en una población, inicia un proceso de manejo médico. Este manejo médico cada vez ha sido más especializado y más complejo. Y recientemente hemos estado viendo que el número de cirugías es más alto de lo que se miraba en años previos. Del inicio del manejo terapéutico hasta la cirugía, me imagino que hay una ruta. Y queríamos preguntarle un poquito sobre cuál es el enfoque correcto en el manejo de este tipo de problemas. ¿Cómo podemos garantizar de que nosotros como pacientes o como usuarios estamos en la línea que deberíamos de seguir?
Quisiera entrar un poquitico en un tema que es muy especial, que es el tema sobre todo de dolor de espalda. Es uno de los temas más frecuentes, el dolor cervical, el dolor dorsal y el dolor lumbar, que pienso que es uno de los temas que más interés nos representa dentro de este diálogo. Y en virtud de profundizar un poco en el tema del dolor de espalda, evidentemente sí han venido apareciendo una serie de conceptos de medicina basada en la evidencia que nos dejan a nosotros ciertas fortalezas para poder abordar a un paciente que tenga dolor de espalda. Es frecuente que el dolor de espalda no tenga un diagnóstico específico. Con alguna frecuencia se identifica dentro de la literatura que casi el 85% de los dolores de espalda no tienen una causa específica identificable y que el otro 15% son causas muy específicas que pueden o pueden no ser quirúrgicas. Entonces, en este orden de ideas, pues el manejo del dolor de espalda específicamente, pues orienta a que haya una muy buena primera fase diagnóstica, ojalá muy temprana con la aparición del dolor. Y esta primera fase diagnóstica temprana nos debe llevar a identificar si existe una causa específica o no la existe. En causas específicas me refiero, por ejemplo, a que haya una fractura, a que haya un desplazamiento de un disco, a que haya una hernia, a que haya una infección, a que haya presencia de un tumor o algún tipo de lesión neoplástica creciendo dentro de los cuerpos vertebrales, que haya algún tipo de lesión inflamatoria derivada de algún proceso traumático. Entonces, todos estos son elementos muy específicos alrededor del diagnóstico y estos elementos específicos alrededor del diagnóstico deben ser manejados por un especialista. Pero en el 85% de las causas no específicas aparece la tendencia a dar un manejo que tiene varios puntos. El primero, fortalecer los grupos musculares involucrados dentro del movimiento de la columna. El segundo, tener la posibilidad de darle un manejo apropiado al dolor mediante la utilización de diferentes sistemas terapéuticos, entre los que se encuentran electricidad, electroterapia, ultrasonido, oscilaciones profundas, láser. Ahorita estamos trabajando mucho con la bomba diamagnética y con el control de dolor con bomba diamagnética. Y hay muchas posibilidades para manejar el dolor. Lo siguiente, hacer un entrenamiento postural adecuado, para que el entrenamiento postural adecuado nos permita a nosotros evitar que las malas posturas sean generadoras de ciclos cerrados de dolor, mala postura, dolor, mala postura. Y en estos círculos viciosos, desafortunadamente es difícil cortar con el dolor en la persona. Entonces es fundamental manejar los elementos posturales, de donde se deriva otro concepto que es la necesidad de manejar los elementos propioceptivos, que es la capacidad de percibir cuándo estoy en buena posición, cuándo no y cuándo debo corregir. Y todos estos elementos son manejables a través de terapia y a través de la asistencia de diferentes grupos de profesionales. Entonces, para otro tipo de lesiones articulares, pues hay una serie de características similares. Cuando nosotros entramos a trabajar sobre rodillas, sobre cadera, digamos, las frecuencias de lesión ahí pueden ser mucho más altas, de lesiones específicas, potencialmente quirúrgicas. En cuello de pie también es frecuente encontrar lesiones potencialmente quirúrgicas, pero en todas estas es fundamental, además de identificar una causa, dar un manejo integral de toda la condición generadora de dolor. Gracias por la ampliación en relación al manejo del dolor. Creo que para un paciente con problemas musculoesqueléticos, articulares, vivir con dolor es sumamente complejo. ¿Cuáles considera que son las terapias más efectivas en el manejo del dolor? O, por ejemplo, si yo soy un paciente que tengo dolor crónico, ¿cuál debería ser una expectativa real en el manejo de estos problemas? Pienso que tenemos mucho que ver con el diagnóstico, como decía anteriormente, y posteriormente tiene que ver mucho con el control del dolor agudo. El dolor agudo es realmente perturbador dentro de la calidad de vida. Ese
control de dolor se puede hacer con analgésicos y se puede hacer con algunos mecanismos de terapia directa. Esos mecanismos de terapia directa pueden tener desde un aspecto de intervención manual hasta un aspecto de intervenciones con mecanismos, como decía anteriormente, electroterapia, terapia combinada, láser, temperatura, frío. Digamos, hay diferentes mecanismos de intervención. Posteriormente, pues deben entrar otros mecanismos como son ya toda la parte de recuperación de círculos y ángulos de movimiento. Entonces, todos estos programas de movimiento nos deben llevar a hacer un entrenamiento funcional para que el entrenamiento funcional nos permita ir rompiendo las dinámicas de limitación de la función derivada del dolor. Entonces, el entrenamiento funcional acaba siendo un elemento también muy importante dentro del programa terapéutico que se haga con el paciente. Y tenemos una última pregunta y sería, ¿cuáles son los 5 consejos que usted le podría dar a toda nuestra audiencia para mantener un sistema muscular y de articulaciones sano y poder llegar sin problemas a la vejez? Bueno, el primero tiene que ver con la dieta y una dieta balanceada con alimentos apropiados realmente es un factor fundamental. Vemos que muchas enfermedades derivadas de la obesidad, como la diabetes, algunas enfermedades osteoarticulares y metabólicas, pues desafortunadamente van generando un deterioro muy grande de todas las funciones corporales. Entonces, una buena alimentación con un buen sistema de control de peso es fundamental. El segundo elemento que considero que es muy importante es mantener una actividad física con una dinámica grande que permita que haya movimiento, que haya flexibilidad, que haya actividad de los diferentes grupos. Y para llegar a la vejez se habla mucho de la necesidad de desarrollar fuerza mediante ejercicios ya con pesas y con actividad motora, por ejemplo, con máquinas isocinéticas, neumáticas, para permitir generar una mayor masa muscular, porque la masa muscular acaba generando elementos protectores no solo de la calidad osteomuscular, sino además de la calidad neurológica. Entonces, pues recomendamos muchísimo la actividad física y repito, una actividad física muy programada a ganar y a mantener la masa muscular, que se convierte en un órgano muy importante dentro de la edad adulta mayor. El siguiente de los elementos es no esforzar de una manera innecesaria en actividades habituales, porque cuando uno se siente sano y se siente que está bien, a veces subestima los esfuerzos a los que se va a exponer. Entonces esa subestimación de esos esfuerzos, por ejemplo, ayudar a levantar una nevera, ayudar en el trasteo de los hijos cargando las cajas, ayudar a empujar un carro, realmente son elementos que pueden llevar a desarrollar una serie de lesiones traumáticas que son totalmente innecesarias dentro del desarrollo de los años de la tercera edad. El siguiente elemento es no fumar, evidentemente. El cigarrillo es absolutamente perturbador de todos los sistemas y el sistema osteomuscular y el sistema neurológico realmente se afectan mucho por el consumo de cigarrillo, afectan la circulación, afectan todo el sistema nutricional de los sistemas osteomusculares y articulares y realmente genera un proceso de deterioro mayor. Recomendamos de una manera absoluta no fumar. Y por último, pienso que mantener una salud mental teniendo algún tipo de ocupación que permita que todos los días haya que hacer diferentes actividades para evitar pasar demasiado tiempo al frente de un televisor o pasar demasiado tiempo encerrado dentro del mismo espacio. Entonces, todos estos son elementos que creo que agregan un valor inmenso a la posibilidad de una calidad de vida mejor en la medida que vamos haciéndonos más viejos. Excelentes comentarios, doctor, muy útiles, muy prácticos. Y nuevamente, doctor, gracias por el tiempo, gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias por ser parte de PALIC Podcast y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Hasta la próxima.